Hola, muy buenos días. Esta es nuestra sesión número 13 dedicada a la discusión de los capítulos 13 y 14 del libro Leviatán de Tomás Hobbes. Vamos a empezar por el capítulo número 13 titulado De la condición natural del género humano en lo que concierne a su felicidad y su miseria. En este capítulo, Hobbes va a plantearnos la mirada pesimista que él tiene sobre la naturaleza humana. Una mirada muy escéptica, muy, muy oscura de lo que él ve como la materia prima que el gobierno debe controlar. Es muy importante entonces observar cómo, de manera muy lógica, Hobbes es un autor muy dotado para el uso aritmético de la lógica. De manera muy lógica entonces, si el antecedente es esta condición negativa, oscura, muy pesimista de la naturaleza humana, la consecuencia que de ello se desprenderá será un gobierno necesariamente fuerte, necesariamente atribuido de muchos poderes para poder gobernar sobre una materia prima así de difícil, así de veleidosa, así de traicionera, así de poco fiable. Y esas notas sobre la naturaleza humana están repartidas a lo largo de muchos capítulos de la inmensa obra Leviatán. Pero en el capítulo 13 podemos encontrar una condensación que nos permita hacernos una imagen de por qué Hobbes piensa que los seres humanos somos una especie poco confiable, una especie fallida, una especie que poco estima pudiera provocar. Empecemos pues con esta idea y con el capítulo 13. En el capítulo 13, al hablar de la naturaleza humana, Hobbes parte de la premisa de la igualdad en las facultades físicas y mentales. Las personas, en definitiva, compartimos una igualdad tanto en el aspecto físico corporal, es decir, en la fuerza o debilidad. Por supuesto, hay personas más fuertes que otras, pero en esencia, dice Hobbes, incluso el más débil mediante alguna treta, mediante alguna oportunidad puede derrotar al más fuerte. Y lo mismo en la cuestión de dotación mental. Ahora, en esa igualdad, ya ahí se desliza lo que, lo que Hobbes aprecia y subraya como una igualdad relacionada con lo que él menciona el vano concepto de la propia sabiduría. Somos iguales en lo mental porque nadie reconoce ni tiene la capacidad de apreciar su desigualdad. Todos nos sentimos muy inteligentes, todos nos sentimos muy sabios, todos nos creemos muy prudentes, todos creemos que los demás son inferiores a nosotros. Y dada esa vanidad, esa absurda vanidad, como todo mundo piensa eso, el resultado es que al final todos seamos iguales, porque las excepciones serían las personas capaces de reconocer que hay otros individuos intelectualmente superiores. Eso no sucede. Lo normal, lo más común, es que todo mundo se sienta el más inteligente, el más sabio, el más prudente. E insisto, la consecuencia paradójica es que todos seamos en ese sentido iguales. Nuestra soberbia nos iguala. Ahora, de esta igualdad en cuanto a la capacidad física y mental, se deriva la igualdad de esperanza respecto a la consecución de nuestros fines. No solo somos iguales en lo físico, no solo somos iguales en lo mental, sino que también somos iguales en las esperanzas que tenemos de conseguir nuestros deseos, porque nadie se va a sentir
con la capacidad o con la generosidad, más bien dicho, de ceder ante los demás. Todo mundo va a reclamar su mismo derecho, su misma esperanza, su mismo atributo a conseguir sus deseos. Y entonces, a partir de estas igualdades, vamos a tener, dice Hobbes, lo siguiente, que si dos hombres desean la misma cosa y en modo alguna pueden disfrutarla ambos, se vuelven entonces enemigos. A partir de la igualdad física, a partir de la igualdad mental y a partir de la igualdad de esperanza con la que buscamos nuestros deseos y del hecho de que nadie va a aceptar que otros lo consigan y yo no, vamos entonces a tener como consecuencia una situación de desconfianza mutua en la que los hombres sienten la necesidad de dominar a los otros para estar seguros. La situación de desconfianza mutua es entonces un efecto, una consecuencia de las igualdades que vimos antes y produce una situación en donde privando la desconfianza mutua los hombres necesitan dominar a los otros, dominar a sus congéneres para sentir alguna seguridad, porque los demás están buscando lo mismo y en tanto yo no sienta que domino a los otros, me voy a sentir inseguro ante la posibilidad de que sean los otros los que me dominen a mí. Además, dice Hobbes, los hombres no experimentan placer alguno, sino por el contrario un gran desagrado, reuniéndose, cuando no existe poder capaz de imponerse a todos ellos. Aquí hay, en esto que acabo de leer, que son las palabras exactas de Hobbes, dos grandes ideas que hay que subrayar. Uno, los hombres no experimentan placer alguno reuniéndose. Hobbes tiene una mirada, en este caso en particular, anti-aristotélica. Para Aristóteles, recuerden ustedes, la naturaleza de los hombres era la reunión. Los hombres son animales sociales, somos animales gregarios. El mayor displacer, es decir, el mayor desagrado, lo más alejado a la felicidad sería para para Aristóteles, la soledad. Vivir solos, hombres aislados, porque somos seres gregarios. Pero Hobbes, que escribe muchos siglos después, piensa todo lo contrario. Piensa que los hombres no experimentan placer reuniéndose, sino un total desagrado. ¿Por qué? Porque Hobbes piensa que no es cierto que seamos seres sociables por naturaleza, que nuestra sociabilidad sea virtuosa. Todo lo contrario, cuando nos reunimos experimentamos desagrado y nuestra sociabilidad, en lugar de ser virtuosa, es viciosa. La sociabilidad que experimentamos con desagrado nos lleva al conflicto entre nosotros. Es como si Hobbes estuviera viendo a una típica familia mexicana que se reúne con más de 20 miembros, a pesar de que se caen mal entre sí, pero como son familia, como son los primos, como son los tíos, como son los hijos, como son los hermanos, deben reunirse cada tanto, a pesar de que la reunión sea sumamente desagradable y muchas veces incluso deriva en conflictos, en golpes, en gritos. Y no obstante, a los 6 meses o el siguiente año, en el nuevo cumpleaños, nuevamente nos reunimos a pesar del tremendo desagrado que eso nos provoca. Entonces vean la naturaleza como para Hobbes es una naturaleza desagradable, conflictiva en relación a la sociabilidad. Pero, dice también, ese desagrado se experimenta siempre y cuando no haya un poder capaz de imponerse a todos. La posible solución de Hobbes para evitar que la reunión social sea conflictiva y desagradable es que exista un poder capaz de imponerse a todos ellos. Así, dice Hobbes, hallamos en la naturaleza del hombre tres causas para la discordia: la competencia, la desconfianza y la gloria. Con todo ello es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, otra vez la idea del poder común, sin ese poder común que nos atemorice, dice Hobbes, la reunión social es desagradable y es conflictiva.
Repito lo que estaba diciendo. Con todo ello es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemoriza a todos, se hallan en la condición o estado que se denomina guerra. Si se fijan, es bien lógico lo que Hobbes está planteando. Podemos estar o no en desacuerdo, eso lo vamos a discutir en otro momento, pero lo que quiero que apreciemos aquí es cómo su construcción es muy lógica. A partir de tres tipos de igualdades, los hombres viven un momento, una situación de desconfianza mutua. En esa desconfianza mutua de sociabilidad, la sociabilidad es desagradable y es conflictiva. Hay causas en la propia naturaleza entonces de los hombres que nos llevan a la discordia. Estas causas son la competencia, la desconfianza y la gloria. Y dada que esas causas están insertas en la naturaleza de los hombres, sin un poder común que nos atemorice, la consecuencia sería una situación o un estado de guerra que puede ser manifiesta. Manifiesta es lucha civil, guerra civil, enfrentamiento, asesinato, pero también la guerra es latente. Latente es la disposición a la guerra de las personas durante todo el tiempo que no hay seguridad de paz. Es decir, la guerra no tiene que ser necesariamente manifiesta, que quiere decir fusiles, enfrentamiento, ejército, sino que es latente. Latente es la disposición a irnos a esa guerra porque no sentimos la seguridad para bajar las armas, para relajarnos, para estar tranquilos. Sabemos que la situación es hostil, latentemente hostil, y que en cualquier momento, si bajamos las armas, si bajamos la guardia, podemos sufrir las consecuencias de la violencia. La guerra, dice Hobbes, es el tiempo en que los hombres viven sin otra seguridad que la de su propia fuerza. En la guerra existe temor y peligro a la muerte violenta. Esa es la definición de guerra que da Hobbes. La guerra es un género de vida cuando no existe un poder común que temer. La guerra es un género de vida cuando no existe un temor común al que temer. En una guerra, nada puede ser injusto. Este es el problema de la guerra, que no podemos hablar de nociones de justicia, injusticia, legalidad, ilegalidad, porque en una guerra la noción de derecho y la noción contraria de ilegalidad, es decir, la noción de justicia y la noción contraria de injusticia, no existe. La guerra no permite eso. Donde no hay poder común, la ley no existe. Donde no hay ley, no hay justicia. Fíjese este encadenamiento lógico. Si no hay poder común, por lo tanto no hay derecho. Si no hay derecho, por lo tanto no hay ley. Si no hay ley, no podemos reclamar justicia porque no existe una ley que esté sustentada en un poder común. A esa situación, falta de ley, falta de poder común, falta de justicia, se le llama guerra. Guerra es un estado, una condición donde las nociones de la justicia y la injusticia desaparecen. Justicia e injusticia, dice Hobbes, no son facultades ni del cuerpo ni del espíritu. Esto es muy importante. Hobbes nos está diciendo, la justicia, lo que es justo, lo que es injusto, el derecho, el establecimiento de la ley, no son condiciones naturales que surjan del cuerpo o de la mente de las personas, sino que son construcciones políticas. Construcciones políticas son invenciones, son artificios que los hombres crean, inventan, se dotan a sí mismos de ellos para precisamente evitar vivir en una situación de naturaleza que siempre degenera en una situación de guerra civil. Naturaleza es vivir sin Estado, vivir sin leyes, vivir sin invenciones, vivir sin controles jurídicos. Solamente las personas que sean demasiado optimistas en el género humano pensarían que una situación así, sin ley, sin Estado, sin leyes, sin jueces, sería una suerte de paraíso, donde al poder hacer lo que naturalmente queramos, toda la gente se comportaría adecuadamente con los demás. Sería el paraíso. Hobbes, empezamos diciendo que tiene una mirada muy negativa del género humano, piensa que en esa situación
lo que viviríamos sería la guerra. Y que precisamente para evitar la guerra, que es la muerte violenta y prematura, lo que el hombre necesita es inventar un acuerdo, un pacto, una ley, un contrato, un derecho, una invención, salir del mundo de la naturaleza y empezar a vivir en el mundo del artificio, de la invención, de la regulación. Eso se llama civilización. Entonces, la ley, para Hobbes, repito, es una construcción política. Política quiere decir abstracta. Abstracta quiere decir artificial, es decir, no natural. Vean ustedes lo distinto que es otra vez aquí a Aristóteles, que pensaba que nuestra propia naturaleza nos hacía animales políticos, animales sociables. Hobbes piensa, nuestra propia naturaleza nos hace lobos, lobos hambrientos que devoramos a las demás criaturas para poder sentirnos más seguros. Lo que tenemos que hacer, según Hobbes, es escapar de nuestra naturaleza bestial, y construir un artificio donde nos autoobliguemos a vivir refrenando nuestros instintos y vivir bajo una civilización que siempre será artificial, política, abstracta, construida. Para Hobbes hay tres pasiones que nos inclinarían a la paz: el temor a la muerte, el deseo de las cosas que son necesarias para una vida confortable y la esperanza de obtener estas cosas por medio del trabajo. Hobbes dice, en nuestra propia naturaleza, que es bestial y que nos impulsa a la destrucción, también es cierto que al experimentar la destrucción podemos percibir, sentir nuestro instinto de conservación. Nuestra propia naturaleza, así como es fiera, también cuando nos damos cuenta que en una guerra de todos contra todos quizá podamos perder, y estamos hablando de perder la vida, el instinto de conservación provoca estas tres pasiones que acabo de mencionar, y que Hobbes considera que esas tres pasiones pudieran ser también un insumo para construir mediante la razón. Chequen aquí la diferencia entre instinto y razón. El instinto es lo que nos lleva a tratar de buscar un refugio, a tratar de salvar la vida. Pero la razón es lo que nos llevaría a tratar de construir todo un dispositivo, todo un aparato, para que salvar la vida no sea una cuestión de suerte, de fortuna, de haber encontrado en el momento preciso el refugio, de haber tenido la chance de escondernos. Eso es instinto. Pero no podemos vivir todos los días en base al instinto. Necesitamos crear una estructura, un nuevo orden, que no sea un orden natural, sino que sea un orden, decíamos que lo contrario es artificial. La palabra que Hobbes va a usar es civil. Civil, que viene de civilidad, que viene de civilización, un orden en donde la razón nos lleve a entender que las leyes, a pesar de que sean cadenas, porque no nos van a dejar hacer lo que queramos, son sin embargo cadenas valiosas, porque hemos descubierto al experimentar la guerra que vivir en un lugar donde podemos hacer lo que nos pegue la gana termina siendo más peligroso y termina siendo más inseguro. Porque quizá uno de nosotros no se considere hijo de buena madre y diga, yo voy a actuar con cordura, voy a actuar con respeto, voy a poner límites en mi actuación, a pesar de que no haya ninguna ley que me obligue a ello. Pero siempre habrá un vecino, algún hijo de mala madre, que diga yo no voy a respetar los límites, yo voy a aprovecharme de mi mayor fortaleza, yo voy a agandallar al que sea más débil que yo. Y en esa situación de ausencia de leyes, si se fijan, en lugar de experimentar la libertad, terminamos experimentando la inseguridad y el miedo permanente a la violencia. Cierro aquí el capítulo 13 e inicio el capítulo 14. Capítulo 14 que Hobbes titula de la primera y de la segunda leyes naturales y de los contratos. Voy a enunciar, porque es un capítulo donde hay algunas definiciones que quiero que aprecien, voy a enunciar precisamente esos temas, que son los temas
que después trabajaremos en la clase y que también, por supuesto, los estamos enunciando porque irán al examen. En ese capítulo hay una definición de ley natural que quiero que revisen, que chequen, que estudien. Hay una definición de libertad, también se las voy a preguntar en el examen, así que es necesario que la revisen y la comprendan. Hay una definición de ley de naturaleza, también importante. Y hay, a partir de ahí, de esas tres definiciones, una consecuencia. Volvemos siempre a esta estructura lógica, muy lógica, con la que Hobbes va planteando sus argumentos. Después de estas tres definiciones dice, en el estado de naturaleza, que es un estado de guerra, ya lo vimos en el capítulo anterior, con el derecho natural, que es lo que acaba de empezar definiendo el primer concepto que les acabo de pedir que revisen, en el estado de guerra, que es un estado de naturaleza, o viceversa, en el estado de naturaleza, que es un estado de caos, de violencia y de guerra, con el derecho natural no hay paz para nadie. En el estado de guerra, el derecho natural no alcanza, pues. El derecho natural no es suficiente para crear y garantizar la paz. Necesitaremos, por lo tanto, avanzar hacia un derecho nuevo, un derecho no solo natural, sino que sea un derecho político, un derecho civil, un derecho creado ex profeso para tratar de garantizar la paz, ¿no? Esto es, el sentido de estas primeras ideas del capítulo es anunciarnos un poco lo que viene, la idea de transitar del estado de naturaleza y en el estado de naturaleza los llamados derechos naturales hacia un estado de no guerra, y de no guerra quiere decir de no naturaleza, y de no naturaleza quiere decir un estado civil. Para eso es importante observar, como les pido que lo hagan, lo que Hobbes va a llamar la primera ley de naturaleza y la segunda ley de naturaleza. En el capítulo 14 aparecen esas dos leyes de naturaleza que quiero que revisen con calma. Después de eso, quiero que revisen cómo Hobbes va a plantear, y aquí viene su apuesta, algo de su núcleo analítico más importante, que vistas estas condiciones que viene explicando en el capítulo 14, sería una consecuencia lógica si estamos buscando la paz, si estamos buscando salir de la naturaleza y de la violencia. Una consecuencia lógica sería plantear un intercambio lógico, que es el siguiente: la renuncia de los derechos naturales, la renuncia de los derechos que experimentamos como propios, como individuales, como naturales, a cambio de obtener seguridad. Porque precisamente el ejercicio de esos derechos naturales sin control, sin límites, sin un poder común que nos atemorice, estaba provocando el estado de guerra, estaba provocando la inseguridad, estaba provocando el abuso, la violencia. Hobbes va a plantear este intercambio, que las personas, los individuos accedan a renunciar al ejercicio ilimitado, irrefrenado de sus derechos, obteniendo a cambio de ello seguridad. Seguridad es paz, seguridad es certidumbre, seguridad es evitar el miedo a una muerte violenta y prematura. Este intercambio de derechos a cambio de seguridad es la materia prima de lo que Hobbes va a llamar contrato. La definición, de contrato para Hobbes es la siguiente: mutua transferencia de derechos. Mutua transferencia de derechos que las personas harían para crear, a partir de la transferencia de derechos, un árbitro, un tercero, un poder común que surja entre dos. Aquí estamos apelando, claro, a una metáfora. Dos sería una imagen para representar a la sociedad, dos personas que necesitan crear entre ellos dos, mediante la transferencia de sus derechos, un árbitro, un tercero que se dedique a garantizar
la seguridad. Ese tercero nacería de la resignación de los derechos. Esto es la cesión de mi derecho a hacer lo que yo quisiera, a cambio de que este tercero, atribuido de todos estos derechos, le tuviera el poder necesario para ser un poder atemorizante para la sociedad. Y así, mediante el temor a ese tercero, ese monstruo estatal que estaríamos creando, esa figura del Leviatán es una figura bíblica a la cual los hombres cederían sus derechos para recibir a cambio la seguridad. Ese monstruo sería el Estado civil. El Estado civil es el resultado de pactar, contratar, convenir, salir del estado de naturaleza, donde experimentamos la guerra, hacia el estado político, el estado civil, el estado civilizatorio, que es creado mediante ese pasaje de transferencia de los derechos. El estado civil, dice Hobbes, es el poder apto para constreñir a quienes de otro modo violarían su palabra. Es una definición preciosa. El Estado civil es un poder apto para constreñir a quienes de otro modo, es decir, a quienes si no son constreñidos, violarían permanentemente sus palabras, es decir, sus acuerdos, sus promesas. El Estado civil nace precisamente a partir de la desconfianza que Hobbes plantea que debemos de tener en el género humano, que debemos de tener en nosotros mismos. La desconfianza que podríamos aceptar si reconocemos que somos personas que casi siempre, la mayoría de las veces, violamos nuestras promesas, traicionamos nuestras palabras comprometidas. Como somos personas poco fiables, necesitamos autocrear un poder que nos obligue a cumplir nuestras palabras, a no violar nuestras promesas, pero a no violarlas no porque honremos nuestra palabra, porque seamos personas honorables, sino precisamente porque no lo somos. Necesitamos un poder que nos obligue a cumplir. Y esa obligación nacerá del miedo a las consecuencias legales de haber violado nuestros compromisos. Cuando un pacto es legal, obliga así a las personas, independientemente de sus juramentos, independientemente de cuánto lo prometan. Obliga porque constriñe, porque la ley deja de ser un llamamiento a misa, ahí si tú quieres, cuando quieras y como quieras, y se convierte como un reflejo del Estado creado en una imposición legal, en una imposición con consecuencias y sanciones para quien quiera violar el cumplimiento de la ley, que nos hemos, y con esto cierro, autoobligado a respetar, porque el género humano, esta es la propuesta de Hobbes, habría autocreado el Estado para tener una mejor convivencia social, una vez experimentado que sin Estado, el estado de naturaleza es un estado de guerra. Hasta aquí con nuestros 2 primeros capítulos de Hobbes. Muchas gracias. Chao.